de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Esto, Señor, es una gran celebración, y es una gran celebración porque es a tu nombre, porque todo esto, Señor, se trata de ti, Señor, porque han sido 49 años de peregrinar, Señor, de manera espiritual, Señor, la iglesia Monte Sinaí. Y hoy, Señor, te honran, te reconocen y saben que eres tú quien les ha traído hasta aquí, Señor. Y ciertamente, Señor, los has traído con un propósito. Señor, ahora me pongo en tus manos. Ruego la gracia, la sabiduría, la revelación de tu voluntad, Señor, para la iglesia, Señor, Monte Sinaí. Pero de la misma iglesia, de la misma manera, Señor, quienes estamos aquí, seamos desafiados con tu palabra, Señor, renovados y transformados y edificados para la gloria, Señor, de tu nombre y para bendición y edificación de tu iglesia, Señor, de quienes estamos aquí en esta hora. Padre, te doy gracias porque confío en Cristo Jesús, que en lo que vas a hacer será, Señor, de bendición para nosotros. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Qué tal si le damos un aplauso a la iglesia Monte Sinaí? Dios le bendiga a mi hermano Martín. Gracias por invitarnos. Y bueno, pues veo una gran multitud. Y bueno, pues esto sin lugar a dudas es una gran celebración. Muy bien. ¿Alguien de ustedes me quisiera recordar o decir a estas alturas de lo que nosotros leímos el libro de Josué? Porque Josué le habla a Moisés y le dice, Jehová le habla a Moisés, a Josué, y le dice que se levante porque él va a introducir a la tierra prometida al pueblo de Israel, que Dios le había prometido a Moisés. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años habían salido de Egipto? Híjole, me está preocupando si son cristianos o no son cristianos. Bueno, hacía 40 años. ¿Cuántos años? 40 años Israel no había logrado conquistar la tierra prometida. La iglesia Monte Sinaí y todas las iglesias que aquí estamos como congregación, un servidor de ustedes, allá en Morelia tenemos 23, estamos por cumplir 23 años, más bien los hemos cumplido, perdón, y tenemos que reflexionar si ya estamos de manera figurada en la tierra prometida. ¿Qué diría usted? ¿Ya está o no está? ¿Sí? Porque de manera profética, pues sí quiero decirles que todavía no estamos, porque se entiende y todos sabemos que la tierra prometida, bueno, pues es los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero de manera terrenal, ¿lo estaremos o no lo estaremos? Bueno, yo creo, hay algo que tenemos nosotros que aprender de Josué. Y si quisiéramos llevarnos algún pensamiento encapsulado acerca de lo que vamos a hablar, yo le he titulado a este mensaje: ¿cómo ser una iglesia conquistadora? ¿Cómo ser qué? ¿Sí? Porque Josué fue el que conquistó ¿qué? La tierra prometida. Pero también tenemos que entender que Josué fue el que en cierta manera bendijo al pueblo de Israel, introdujo al pueblo de Israel
a la tierra prometida. Y yo creo que como siervos, y no solamente como siervos, sino de manera personal, todos los que estamos aquí, podemos nosotros conquistar algo para nuestra generación y aún para nuestra generación posterior. Así que entonces, ciertamente han sido 49 años, pero hay algo que yo aprendo de la vida de Josué. ¿Y qué es lo que yo aprendo de la vida de Josué? Que sin importar el logro, la dimensión de lo que nosotros hayamos logrado o alcanzado, nosotros no debemos de conformarnos. ¿Qué no debemos de hacer? Mire, cuando nosotros leemos, por ejemplo, algo de lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Filipenses, allá en el capítulo 3 y en el verso 12, dice de la siguiente manera. Fíjense nada más, el apóstol Pablo, y esto lo escribe desde la cárcel, pero fíjense lo que él escribe. Después de muchos años de ministerio, el apóstol Pablo escribe esto: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de sentir? Que necesitamos avanzar más, que necesitamos conquistar más, que necesitamos bendecir más, que necesitamos de manera personal perfeccionarnos más en lo que hacemos o en lo que nosotros queremos en cierta manera hacer. Ahora, esto no solamente es algo que el apóstol Pablo lo sentía por sí mismo. Hay algo que nosotros necesitamos entender como iglesia, hay algo que nosotros necesitamos entender como cristianos, porque yo creo que aquí hay muchos o pocos tal vez de los que iniciaron esta iglesia, y de todos los que estamos aquí, yo no sé cuántos años tengas de cristiano, y en esos años de cristianos, no importa lo que hayas logrado, escucha esto, no importa lo que hayas logrado, lo que importa es que tú y yo tenemos que escuchar lo que Dios dice, quizás a estas grandes alturas de nuestras vidas, o a esos grandes logros que quizás hemos visto o hemos tenido. Pero Dios, hablando por medio del profeta Isaías, capítulo 43, verso 18, dice de la siguiente manera. Fíjense cómo habla Dios, hablando de lo que estamos hablando, de no conformarnos y en cierta manera de cómo seguir conquistando. Dice Isaías 43, 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Verso 19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Dice: pronto saldrá a luz. Y luego viene una pregunta, una reflexión y quizás un desafío: ¿no la conoceréis? Noten lo que dice Dios. ¿Qué nos dice Dios? Que no nos acordemos de los logros pasados, de los alcances que hemos tenido, porque la Biblia dice que Dios está haciendo cosas nuevas, cosas distintas, cosas diferentes, cosas mejores quizás, y que pronto van a salir a la luz. Y entonces el Señor nos hace una pregunta: ¿no las quieres conocer? ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Las quieres conocer o no las quieres conocer? Ahorita vamos a ver algunas cosas que necesitamos hacer. Jeremías capítulo 29, verso 8, Dios sigue hablando acerca de estas cosas de no querer conformarnos. Dice Jeremías 29, 8:
porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Esto también tiene que ver con lo que uno piensa de manera personal. ¿Sí? Y me voy a brincar al verso 11, Jeremías 29:11. Porque yo, aquí está hablando Dios, primero dice que tengamos cuidado con lo que a veces oímos, ¿sí? Que tengamos cuidado con lo que a veces pensamos. Porque cuántas veces podemos pensar que yo ya hice mucho, que yo ya no tengo nada por hacer, que ahora le toca a la próxima generación. No, pero fíjense lo que dice el verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y termina diciendo, para daros el fin que esperáis. La palabra pensamientos significan planes, significan proyectos, significan logros, significan metas. Entonces noten lo que Dios le dice a Israel: mis planes para vosotros, mis proyectos para vosotros, mi meta para vosotros, dice, son de paz. Y la palabra paz tiene que ver con bendición, tiene que ver con cosas más grandes, tiene que ver con cosas excelentes, tiene que ver con cosas que, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, tiene que ver con cosas que no se han, díganme ustedes, que no sean ¿qué? Vistos. Tiene que ver con cosas que no se han oído. Tiene que ver con cosas que nadie se ha imaginado. Y vuelve la pregunta: ¿no las quieren conocer? ¿Cuántos dan gloria a Dios por lo que está aprendiendo ustedes esta mañana? Dios no quiere que nos conformemos. Dios quiere que seamos una iglesia que siga conquistando, que siga avanzando, que, como dice el profeta Isaías, que se siga extendiendo a la derecha, a la izquierda, al frente y hacia todos lados. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, y esto quizás tiene que ver de manera personal. ¿Sí? Tiene que ver de manera personal. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo y cómo lo pone en práctica. Dice: por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Dice que debemos de ser ¿qué? Transformados de gloria en gloria. Escuche esto, pastores. ¿Qué piensa usted acerca de su ministerio? ¿Qué está haciendo usted en su ministerio? Porque fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, cuando nosotros leemos la segunda carta a los Corintios, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, donde sabemos que el apóstol Pablo se está despidiendo, porque él escribe en el verso 6, dice que su carrera la ha terminado, que ha guardado la fe y que solamente está esperando que parta con el Señor. Pero noten ustedes que luego le dice a Timoteo: Timoteo, ven pronto a verme, porque todos me han dejado, solamente Lucas está conmigo. Y déjame decirte, Pablo, que aquí en la cárcel donde estoy esperando ser ejecutado, parecería que era tierra más agua, porque dice: tengo un poco de frío, así que cuando vengas tráeme el capote, porque pues me quiero cubrir un poquito del frío. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? Y luego fíjense lo que le dice: pero no solamente te encargo esa cobija bien calientita que me regalaron allá en el Estado de México,
Dice, sino que te encargo mis libros y mis pergaminos. Un hombre que está esperando ser ejecutado. Pero noten ustedes que aún en esa espera, él quiere seguir aprendiendo más de su Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él quiere seguirse transformando de gloria en gloria. Porque cuando él escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, él nos dice que necesitamos llegar a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nos estamos capacitando, nos estamos preparando. Alguien escuché que dijo por ahí, un gran maestro, y esto va un poquito más para los pastores: el tamaño de su librero y el tamaño de inversión a su librero, eso nos dice quiénes somos. ¿Qué tanto le invertimos para comprar libros? ¿Qué tanto le invertimos para capacitarnos? ¿Qué tanto tiempo nosotros le damos para el estudio? Porque el apóstol Pedro, escribiendo la segunda carta de Pedro, y que toda esa carta tiene que ver con acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos termina diciendo que debemos de crecer en la gracia, ¿y qué más? Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y en su primera carta nos dice que debemos de aparejar o de preparar nuestros corazones para responder con mansedumbre de aquel que nos demande razón de lo que creemos y de lo que confesamos. Pero a veces se nos pregunta y a veces no sabemos qué responder. Si no invertimos, ¿cómo vamos a hacer una iglesia conquistadora? Si no nos preparamos. Ahora, estos 40 años que Josué había peregrinado en el desierto, había sido un tiempo de preparación para que fuera un hombre que conquistara la tierra prometida. Todos sabemos que Moisés estuvo 40 años en el palacio. Después estuvo 40 años con su suegro apacentando. Y eso, así que cuando nosotros hablamos de esos tiempos de 40, tenemos ciertos indicios en la Biblia de que eso nos habla de preparación, nos habla de capacitación, nos habla de ampliar nuestra visión, pero también nos habla de que tenemos que santificarnos. Porque por lo menos en los 40 años de Moisés en el palacio, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos capítulo 7, donde Esteban da un gran discurso, dice que ahí Moisés fue enseñado en toda la ciencia y en toda la sabiduría de los egipcios. 40 años con su suegro, aprendió lo que es humildad, aprendió lo que es pastorear. Y luego dice la Biblia en Números capítulo 12 que no había hombre más manso sobre toda la tierra que fuera como Moisés. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí. Entonces nosotros necesitamos entender que Dios no quiere que nos estanquemos. Dios quiere que sigamos siendo mejores, que sigamos creciendo, que nuestra visión, nuestra misión. Ahora miren, yo encuentro a otro hombre del que vamos a ver que no se conforma hasta el último instante de su vida, y ese hombre se llama David. ¿Cómo se llama? David. Muy bien.
Todos sabemos que en primer libro de Samuel, capítulo 17, fue ungido como ¿qué? Como rey. Para muchos eso ya era lo máximo, ser el rey de Israel. Nos vamos al capítulo 17 del primer libro de Samuel y sabemos que se enfrentó ¿con quién? Con Goliat. No se conformó con ser rey, no se conformó con la unción que fue depositado sobre él con esa gracia. Él dijo: quiero más. Él dijo: necesito más. Y noten ustedes que dijo: tú vienes a mí con esto y con esto, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy él me entregará, te entregará en mis manos. Después logró ser rey, pero después de que fue rey, él en ese tiempo, se entiende que él fue ungido más o menos como a la edad de 15 años. Algunos sugieren que fue desde los 12 años. ¿De dónde sacamos esa idea? ¿O de dónde argumentamos eso? Bueno, recuerden que cuando el rey Saúl lo vio, lo menospreció. Le dijo: haz verde para que te vayas a enfrentar con Saúl. Pero imagínense nada más, él no se conformaba. Y sabemos que hasta los 30 años logró ser rey. Así que entonces pasó un lapso más o menos como de 15 años. Pero quiero pensar que en esos 15 años como que se puso a investigar, a estudiar qué es lo que quería Dios, qué es lo que aquellos hombres que lo habían antecedido desde la conquista de Josué hasta en el tiempo déjenme decirles que Josué conquistó más o menos como en el 1406, conquistó la tierra prometida. David gobernó aproximadamente como del 1050 al 1040, así que habían transcurrido casi 400 años. Y aún había cosas que Israel no le había dado lo que quería Dios. ¿Qué es lo que quería Dios? Y que yo entiendo que investigó, y estamos hablando de que no se conformó. Bueno, dice el Salmo 132:1. Dice así, Salmo 132:1: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Dice el verso 2: de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Verso 13, me voy a brincar al verso 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, dicho de otra manera, porque Jehová quiere Jerusalén. Dice, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. ¿Qué se dio cuenta David? Que los que le habían antecedido no le habían dado a Dios Jerusalén. Y Dios quería Jerusalén para hacerla su habitación o para hacerla su casa. Yo tendría que preguntar a los de la iglesia local: ¿les gusta el santuario o quieren algo mejor? Porque se entiende que han cumplido 49 años. Y desde una perspectiva muy personal, creo que ya deberían de haber avanzado más. Creo que esto que veo en construcción ya debería de estar echado. Miren, en el 2021, allá en donde estoy pastoreando, se levantó un hombre
con las características de David y entendió que hay algo que parece que nosotros no le habíamos dado a Dios. Y este hombre, por fe, no dejó de trabajar en un lapso de 2 años. Hoy tenemos, sin vanidad, simplemente para motivarles, tenemos una hermosa construcción. Posteriormente, hace unos meses atrás, se volvió a levantar y dijo: hay algo que aquí no me gusta. Tiene un proyecto muy ambicioso de más de $1 millón. Y tiene fe que lo va a lograr más o menos como para enero. Porque miren, hay algo que yo he aprendido de parte de Dios, que cuando alguien se propone hacer algo, escuchen esto, Dios se encarga de ponerle los recursos. Dios le dice a Moisés: déjame ver tu gloria. Y Dios le dice: mi bien pondré delante de ti. Por eso vuelvo a repetir, cuánto nosotros a veces necesitamos no conformarnos. Y cuando nosotros leemos el segundo libro de Samuel, capítulo 5, bueno, me gustaría leerlo con ustedes, ¿qué les parece? Segundo libro de Samuel, porque ya leímos. Él entendió lo que Dios quería, y fue rey, lo ungieron como rey, venció a Goliat y dijo: ¿qué más quiere el Señor? Y se dio cuenta que quería Jerusalén, que nadie se la había dado. Se propuso y dijo: Señor, yo me encargo de eso, Señor, aunque muera en el intento. Segundo libro de Samuel 5:6. Segundo libro de Samuel. ¿Saben ustedes por qué nadie se la había podido dar? Porque Jerusalén era una ciudad inconquistable. Y aquí lo vamos a ver. ¿Estamos listos? ¿Y cómo dice? Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, ¿cómo le dijeron? Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Detengámonos un poquito. ¿Por qué le dijeron que no podía conquistar David Jerusalén? Porque Jerusalén está ubicado estratégicamente en un lugar alto. Dicen los estudiosos que solamente había una entrada, pero esa entrada, ustedes no crean que iba a estar abierto. La única forma era escalar por los alrededores, pero dicen los estudiosos que si un hombre lo intentaba escalar, para cuando llegara allá arriba, llegaría súper cansado. Por eso fíjense cómo le dijeron, aún los cojos y los ciegos te van a echar de aquí. Pero fíjense lo que dice el verso 6 o 7. Pero David tomó, quiero cambiarle esa frase y le quiero poner, pero David conquistó la fortaleza Sión. ¿Qué hizo David? La conquistó. Miren, vuelvo a repetir. Al tema le podemos poner cómo ser una iglesia conquistadora, pero de manera personal también le podemos poner cómo ser un cristiano conquistador. Miren, yo sé que hay muchas cosas dentro de tu congregación que necesitan ser conquistadas. Ahora, escuche, conquistar. Tanto Josué y David significó sacar los que ahí estaban. Significó quitar todo lo malo para implantar lo bueno. Y no me digas que en tu congregación todo está bien. No.
Déjenme decirles que cuando Jesús le saca radiografía a las iglesias en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, a todos les encuentra detalles. Y el mal con que a nosotros nos tocó lidiar de manera profética, eso lo dice Apocalipsis capítulo 3 del verso 14 en adelante, describe a la iglesia de este tiempo, que empezó aproximadamente por ahí en el año 1900, poquito más, poquito menos, pero le dice: tú eres una iglesia pobre, ciega, miserable y desnuda. ¿Y no te has dado cuenta? Y da un consejo: compra de mí oro refinado para que seas rico, y unge con colirio tus, para que veas. ¿Qué es el colirio para nosotros? Bueno, déjenme decirles que el colirio para nosotros es la palabra. Miren, me espantó. Invité hace 2 años a un pastor de la Ciudad de México, también en nuestro aniversario. Y dicen que una vez él lo invitaron, no sé por qué estaba. Y dice que estando predicando, él dijo, dice: he leído la Biblia tantas veces. Cuando terminó la reunión, estaba en una celebración de más de 20 años. Y cuando terminó de predicar, lo abordó el pastor local y le dijo: pastor, ¿y de veras sí es cierto que usted ha leído la Biblia 15 veces? Le dice: ¿por qué? Dice: porque yo no la he podido leer una sola vez. Tengo mis dudas si de veras usted ya. ¿Cómo vamos a ver la realidad de la condición de la iglesia si no le ponemos colirio a nuestros ojos? Pero si le ponemos colirio a nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta. Yo lo voy a decir de manera muy personal: me doy cuenta que la iglesia que estoy pastoreando no es la iglesia que Dios quiere. Y en Morelia me pasé hablando toda una serie, como 2 meses, hablándoles de lo que es una iglesia gloriosa, porque Cristo viene por una iglesia gloriosa. Déjenme decirles que estoy hablando en Morelia de cómo ser una iglesia conquistadora, porque quiero que sea una iglesia que avance, que mejore, que se perfeccione. Que si Cristo viene en medio de esta serie, bendito sea Dios, pero si Cristo no viene, hay que hacer algo más. Porque miren, por naturaleza nosotros en lo terrenal no nos gusta conformarnos. Si usted tiene un iPhone que acaba de estrenar el 15, acaba de salir el 16 y ya está pensando en cómo cambiarlo. Esa es nuestra naturaleza. Y no es una naturaleza propia, es una naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Por eso leímos Isaías 43, 18: he aquí yo hago cosa nueva. Y cuando leemos el libro de Jeremías, que es el libro de las lamentaciones, el capítulo 3, dice la Biblia que ¿cómo son las misericordias de Dios cada día? ¿Cuántos años tenemos a veces con las mismas cosas? Yo también me siento así como usted se está sintiendo, no se preocupe. Pero si Dios no nos habla de estas cosas, a veces es como nos estancamos. Y escuchen esto, a veces nos llega a gustar tanto eso a lo que nos amoldeamos. Fíjense que cuando le habla Dios a Josué, ¿qué estaba haciendo Josué? Estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? Porque se había acostumbrado tanto a Moisés.
porque él no quería avanzar más, él ya no quería hacer nada, él le gustaba lo que estaba haciendo. Y Dios le dice: levántate. Ahora, en ese contexto de levántate, es de lo que nosotros necesitamos hacer para ser una iglesia conquistadora. Necesitamos, ¿qué? Levantarnos. Ahora, cuando alguien no se ha levantado, ¿qué está haciendo? Díganmelo. Acostado y dormido. Recuerden que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: levántate tú, ¿qué? Y te alumbrará. Así que Josué se entiende que estaba tranquilo y en paz. Así que entonces en esa frase, escuchen, de levantarse, lo quiero poner así: significa dejar de hacer nada para ponerse a hacer algo. Eso es lo que significa levantarse, que tenemos que dejar de hacer nada para ponernos a hacer algo. Miren, Estados Unidos es una nación que saca encuestas de todo. Y escuchen lo que la encuesta que sacaron allá de las iglesias cristianas. Juzgue usted si tiene la razón o no. Se dice que toda congregación, solamente el 20% trabaja. ¿Cuántos son los que no hacen nada? Yo quisiera decir que no, pero las evidencias, las pruebas nos dicen que sí. Y a veces no solamente que no hace nada, a veces se pone hasta a estorbar. Ahora miren, escuchen esto. Dijimos que levántate significa dejar de hacer nada para ponerse a hacer algo. Ahora escuchen esto, hay figuras en la Biblia que me encantan. Moisés es un tipo de Jesús. Y Josué debe ser un tipo del cristiano, del creyente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el verso 1 de Josué 1:1, dice Moisés, ¿cómo dice? A ver. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Escuchen esto. Moisés es un tipo de Jesús y Josué es un tipo del creyente. ¿Por qué? Noten ustedes lo que Dios le dice a Josué: entra a la tierra prometida, a la cual le juré a Moisés. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, le dice esto: que todas las promesas que encontramos en la Biblia, dice que son nuestras. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Todas las promesas que encontramos en la Biblia son nuestras en Cristo Jesús. Es decir, Jesús ya conquistó todo. Jesús ya conquistó la vida eterna para nosotros. Jesús ya conquistó nuestra sanidad, porque eso lo dijo por medio del profeta Isaías, y Jesús lo cita en Mateo capítulo 8 verso 17, para que se cumpla la escritura dicha por el profeta Isaías, que él mismo tomó nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades y sanó. Pero ¿quién le toca trabajar para que se logren esas promesas? Por eso la Biblia dice que Josué era un servidor de Moisés, porque Moisés es un tipo de Jesús y Josué es un tipo del creyente, que nos está diciendo que debemos de ser ¿qué? Servidores. ¿Cómo se logra algo?
¿Durmiendo o trabajando? Pero no nos gusta. Allá nosotros en Morelia, ustedes saben que luego somos bien buenos para el bullying. Nos reímos de un hermano porque el tiempo en que estuvo trabajando, le decía, él era, allá en Morelia nosotros trabajamos, cuando trabajamos en construcción, unos trabajan lunes, unos martes, unos miércoles, unos jueves, unos viernes y unos sábados. Ponemos un encargado de cada día para que sea el que coordine. El encargado tiene que llegar un poquito antes que el albañil a abrir para que se trabaje. Entonces cuando el albañil le decía, él dice, a ver hijo, ¿me traes eso? Y él volteaba y le decía al otro, a ver, tráete eso. Y ya lo conocían, él es el ayudante del albañil, el que a veces es lo que nos gusta hacer nada más. Nomás nos gusta decirle, pero a veces no nos gusta hacer nada. Pero fíjense, él era servidor. Dicen algunos historiadores que, por ejemplo, Eliseo. ¿Qué recibió Eliseo de Elías? Una doble porción. Fíjense ustedes nada más, cuando Elías le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué dijo? Quiero el doble. Fíjense nada más, no se conformó. Pero la Biblia dice claramente que Eliseo, ¿qué era de Elías? Tu servidor. Y dicen los historiadores y la tradición que un servidor es el que se encargaba de echarle agua cuando se lavaba las manos. No hacía grandes cosas, pero por hacer pequeñas cosas. Ahora fíjense hablando del servicio, Jesús dijo, el que quiera ser grande entre vosotros debe de ser servidor. Voy a cambiarle un poquito la frase del que quiera hacerse grande. El que quiere ser conquistador, que necesita ser un servidor. Ahora, Jesús hablando en el Evangelio de Mateo, hablando de los talentos, fue siervo fiel. ¿Sobre qué? Poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. ¿Qué es lo que lo llevó a que heredara grandes cosas? El servicio. Por eso debemos de saber correctamente nosotros que nuestro tiempo de ministerio o de cristianismo sobre la tierra es la preparación de lo que vamos a hacer en el cielo. Porque noten ustedes que dos discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, Mateo y Marco cambian un poquito. Uno dice que fueron ellos los que se acercaron y el otro dice que fue la mamá. Y acuérdense que fue lo que les dijeron. La petición es que uno se sentara aquí a la derecha y uno a la izquierda. Está hablando de gobierno. Dice, cuando vengas en tu reino, que yo y mi hermano. Y acuérdense que Jesús le dijo, en mi reino no es así. Así que entonces levantarse significa dejar de hacer nada para ponerse ¿a qué? A hacer algo. Ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pablo hablando de eso de querer más. Escribe a la iglesia a los Corintios, capítulo 9 del verso 25 en adelante, cuando habla del boxeador y cuando habla del luchador. Dice que debemos de pelear con la mira de ganar. Dice que debemos de correr con la intención de llevarnos la corona. Y dice que no debemos de luchar como golpeando al viento, ni de correr a la aventura. Fíjense lo que dice en el verso 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de muchos, yo mismo venga a ser eliminados.
¿Qué es lo que nos puede eliminar? La falta de servicio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por lo que están aprendiendo? Cómo ser una iglesia conquistadora. Ya sabemos que es el deseo de Dios, ya sabemos que es la voluntad de Dios, pero ¿cómo se hace? A través del servicio. Sí. Ahora, déjenme decirles algo más. ¿Qué hace el servicio? Miren, ¿saben qué hace el servicio? El servicio nos hace ser ejemplo a otros. ¿Qué hace el servicio? Me gustaría que me acompañaran en su Biblia, en el libro de Josué, de Jueces, capítulo, ahorita le digo el capítulo. Capítulo 7, verso 9. Libro de Jueces, capítulo 7, verso 9. Levantarse implica ser ejemplo. Me dicen cuando lo tienen, creo que lo tienen, ¿verdad? Como dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Vamos a brincarnos al verso 15 para avanzar. ¿Listos? Como dice el verso 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Noten que está hablando de conquista. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Verso 17, ponga atención. Y les dijo, ¿qué les dijo? Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. ¿Qué significa levantarse también? Ponerse de ejemplo. Miren, cuando cumplimos también aniversario, buscamos nosotros invitar conferencistas con cierto renombre, que van más aventajados que nosotros, porque los vemos como un ejemplo, porque nos vienen a transmitir cómo le han hecho ellos. Ahora, fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, que dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 11, imitadme a mí, así como yo de Cristo. Por naturaleza nosotros necesitamos ¿qué? Sí, necesitamos un ejemplo y necesitamos alguien que vaya más adelante, pero también nosotros necesitamos ser o aspirar a ser ejemplo. ¿Para quiénes? Para otros. Porque escuchen, si no hay quien ponga el ejemplo, ahora, yo por ejemplo tengo este concepto, cuando se hace lo que sea, por ejemplo aquí la verdad veo que hubo una gran organización, tuvo que haber un comité. Para que esto se lograra, el comité tuvo que ser un ejemplo. Cuando se hace trabajos de construcción, el comité es un ejemplo. Si no hay ejemplo, no se puede hacer nada. Así que usted necesita levantarse para ser un ejemplo en su congregación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que usted necesita hacer. Ahora díganme usted, ¿se necesita ir a la universidad? Sencillamente significa ponerse a hacer algo. Fíjense, Gedeón,
le dice a su congregación, porque no estaba haciendo nada: levántense. ¿Y qué vamos a hacer, Gedeón? ¿Qué vamos a hacer? Pues vean lo que hago yo. Y fíjense qué tremendo es a veces. No sé cómo explicar esto, pero fíjense ustedes que el ejemplo es una gran herramienta que puede conquistar lo inconquistable. Imagínense ustedes nada más cómo es posible que 300 hombres lograron derribar y destruir un ejército de 135,000 y armado hasta los dientes. ¿Cómo lo lograron? Porque un hombre se puso de... ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú y yo lo podemos hacer. Ahora, lógicamente, ¿cuánto tiempo le llevó Josué? Nomás 40 años. Bueno, le llevó 40 años porque hubo una desobediencia, pero lo pudieron haber logrado en 2 años. Ahora, quiero terminar, pero quiero decirle algo más. Yo lo único que quiero invitarle ahora es que usted estudie el libro de Josué. ¿Cómo le hizo Josué para conquistar lo inconquistable, para bendecir a su congregación? ¿Cómo le hizo? Eso es lo que cuando yo leo la Biblia y encuentro algo, yo digo, necesito estudiar, necesito saber cómo le hizo él o ella. Y porque hay muchos héroes en la Biblia, y el secreto está ahí. Vuelvo a repetir, por eso el apóstol Pablo dice: imitadme a mí, así como yo de Cristo. Miren, otra cosa, cuando usted se pone de ejemplo, escuche, usted tiene que trabajar con su carácter. Escuche esto, usted tiene que ser un hombre íntegro, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre, escuche, usted tiene que... Yo pienso que también en parte, ¿saben qué es lo más difícil para conquistar? Lo más difícil para conquistar a veces no es lo externo, a veces es lo interno. Por ejemplo, todos sabemos que el apóstol Pedro era un hombre de pocas pulgas. Escuchen, 3 años anduvo con Jesús. Decía cada cosa que, híjole, la verdad sorprende. Yo contigo, Jesús, hasta la muerte voy si quieres. Tú nomás di rana, Señor, y yo salto. Pero escuchen, no se había conquistado a sí mismo, porque lo vemos ese día que Jesús arrestaron en el Getsemaní. Dicen que sacó su espada y dicen que le mochó la oreja a un hombre llamado Malco. Ahora mi pregunta es esta: ¿la tirada era para mocharle la oreja o el cuello? Nada más que creo que el otro se sabía Kung Fu y Karate y Lima Lama, y yo no sé, que la libró y que si no le lleva. Imagínense nada más el carácter de Pedro al tirarle al... Pero después de que Jesús murió y resucitó, él tuvo que conquistar su carácter. Porque si él no conquista su carácter, díganme ustedes, ¿iba a ser lo que logró ser? No. Ahora, me encanta. Acompáñenme al libro de Josué, capítulo 1, verso 1:15. Y dígame usted si a usted no le gustaría ser este Josué. El verso 16, Josué 1:16, ¿listos? ¿Cómo dice? Entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes.
de la manera en que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. O dicho de otra manera, nosotros nos encargamos de él. Solamente que te esfuerces y seas muy... Imagínate que te dijeran así. En una de mis experiencias estábamos en una reunión. Nos reunimos como unos, a veces 30, a veces 40, en nuestras